gana, no. a nuestra invitada en Medellín que tiene también su opinión y ya le respondo eso. Luisa Londoño, ¿cómo está Luisa? ¿Cómo le ha ido? Hola compañeros, un saludo muy especial. Vean, estaban que me salían letreros Eso, por acá. porque César no deja hablar, entonces ahora tiene la oportunidad, Luisa. Saque a Claro. Luis, saque Luis Alejandro y verá cómo le... Bueno, pero es que vamos a tener en César está cuenta, Oiga, pero condicionando los ya a todo el mundo. no, así no, tengamos porque en cuenta que Medellín y Alejandro en este caso tienen dos oportunidades y que la puede librar, y es la final a la que pasó a Copa, y que si se la gana Atlético Nacional, yo creo que si llega a pasar Atlético Nacional, obviamente que primero tiene que pasar a la final, es otro cantar, y yo creo que el hincha puede ahí negociar si un las poco que no pierde? quede campeón de la liga. Aquí ¿Y si dicen las Luisa, pierde? y lo dice Diego, que la Copa no es un premio para dejar Un un grande. técnico. no. Para mí No, premio pero para grande. mí, el escenario, si se presenta ante Nacional, para la hinchada, que estamos hablando en el peso de la hinchada, sí tiene un valor importante. Sí, puede Creo ser. que ahí sí tiene un valor importante. Ahora, en la liga, yo creo que el equipo que mayor responsabilidad tiene para quedar campeón por lo hecho en todo el año es Deportivo Independiente Medellín, y eso sumado a las finales que ha perdido, que no solamente ante Santa Fe, también perdió ante Junior, que también fue muy dolorosa para el hincha. Entonces yo creo que A el Pereira. equipo que está más obligado a quedar campeón en ese cuadrangular por la deuda que tiene es el Deportivo Independiente Medellín. Ahora, si me preguntan que si sacaría a Alejandro, realmente yo no lo sacaría, porque aún así me parece que no con las mejores herramientas, no con los nombres más apetecidos por el fútbol colombiano, ha hecho campañas muy buenas, y las formas en las que perdió la final pasada, creo que no tiene tanta responsabilidad. Pero ¿y el si se técnico. desinfla, si de pronto queda tercero o Bueno. cuarto de su grupo? Eso sería muy decepcionante. Steven, te digo algo. Sí hubo responsabilidad y Alejo lo aceptó en la pérdida del título. con Claro, eso Santa le iba a Fe. decir Él yo. recalcó Estoy de los acuerdo. errores que cometió. Altamente de acuerdo, Esteban. Perdóname, y responsable. también recalcó cuáles errores había cometido en el último partido con goleada de Atlético Nacional. Yo creo que, con mucho respeto para la opinión de Luisita, pero tan obligado está Medellín a ser campeón hoy en día como Atlético Nacional. Y yo, Es que- yo difiero del tema de Steven, de que si Medellín se mete a la final hay que ver cómo la pierde, porque es que hay que ver el rival. Si es Santa Fe, otra vez con Santa Fe, y si es cualquiera de los otros tres, no nos digamos mentiras, los miramos como por encima del hombro, perdió con uno inferior. Total, a mí no me gusta llevarle la contraria a las mujeres en el caso No, de no. Luis. Tampoco, porque Digo es- que es algo siempre me ha librado. Eso es un Claro, debate. eso es bravo, pero, para mí, y yo sí me pongo siempre en la piel del hincha, porque creo que nosotros también representamos al hincha. Ya le damos la palabra aquí a Pacho Delgado. Si Medellín gana la Copa y después pierde la final de la Liga o no pasa nada, fracaso para mí, porque es que se arman es para ganar la Liga. La Copa es un consuelo, y lo sabe el profesor Alejandro Restrepo. Yo creo que Alejandro Restrepo no tiene necesidad de decirle, si él siente que este año no gana algo, para mí Liga, él solo va a decir que se va a un costado. ¿Qué piensa, Pacho? Sí, ahí también estoy muy de acuerdo contigo porque siento que el grupo es un grupo fuerte, un grupo que seguramente todos se van a sacar chispas, pero lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo contigo que él de pronto va a llegar el momento en que él pasó al costado, dado que no cumpla con los objetivos, ¿cierto? Claro. Ya que los directivos lo quieran sacar, ya Eso es es un tema diferente, diferente. porque para mí es un técnico de los mejores en estos momentos del fútbol colombiano. Es el mejor. Sí, de los mejores. Pero sí, si él no cumple con los objetivos, va a llegar el momento en el que él dé el paso al costado. Pero mire que me llama la atención que tanto Esteban como César han dicho que es el mejor Alejandro Restrepo. A mí me parece muy buen técnico, muy bueno. Pero, ¿qué tiene, por ejemplo, Alejandro que no tenga Leonel Álvarez, por ejemplo? Leonel tiene más títulos. Por si acaso. Leonel Los es muy bueno diseños también, tácticos, Steven. cuando conocen los diseños tácticos y los comportamientos en la aplicación estratégica, hay una diferencia entre los dos. Pero también el manejo del recurso. Y hoy el recurso que tiene Leonel es menor al que tiene Alejandro. Sin duda, pero ya le he presentado los argumentos correspondientes para calificar a Alejandro respecto a lo que él ha hecho y a lo que puede hacer. Alejandro es un técnico, yo he tenido la oportunidad de conversar varias veces con él, un técnico muy interesante. Es un técnico
que lleva consigo el libreto, la teoría o llamémoslo dogma Es Osorio. más académico. Osorio es muy académico, es muy preparado, es muy estudioso. La característica, Steven, de Atlético Bucaramanga es el corazón, la entrega, la disposición anímica, la compactación de grupo que tiene Bucaramanga. Es un equipo muy sólido, muy sólido. Pero muy ordenado también, ¿no? Pero Tácticamente además está muy bien trabajado. Pero Esteban, además es un tema de gusto. Sin duda que los dos son muy buenos. David González Los también gustos es muy con bueno. números. Sí, pero es que el gusto no necesariamente tiene que estar pegado a los títulos. Pues no, y a mí me encanta entonces- Arteta y no ha ganado nada. No. No ha ganado nada Arteta. Pero este Tengo año una discusión seguramente con ganará. Steven Pero hace Arteta rato. no va a ser mejor que Guardiola. Pero O uno sea, no sabe. Lo que pasa No, es que pero el que Guardiola... diga eso, Bueno, puede que no, sé, puede pues, que no, y le el comienzo faltarán de muchos Arteta muchos argumentos. no fue como el de Guardiola. Es que Guardiola lleva 18 años dirigiendo y ha ganado 37 títulos. 37 títulos. Pero en su, o sea que en su segundo año ya había ganado una Champions, por si acaso. no, en su primer año fue campeón con el Barcelona. Mm. Y nadie creía en Guardiola. Pero Nadie creía César, porque usted venía de las siempre divisiones inferiores. nos pone los mismos ejemplos Pero- de pero dos si son o tres, ejemplos válidos, pero Diego. son los mismos ejemplos de 2 o 3 entrenadores para decirnos que esa es algo como La ya verdad una absoluta. religión, ya eso lo tenemos que hacer. No, de usted puede entre 100 uno sale y gana. Pero Diego, entonces Entre sí tenemos 100, que hacer lo que entre usted 1000, 2 dice, o que 3. si el técnico que tiene No. obligación no es campeón, es un fracaso y se tiene que ir. Esa sí es la que tenemos que seguir. No, las circunstancias de los equipos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, miro que para el beneficio de nuestra liga, más que de nuestra liga, de nuestros entrenadores, sería muy bueno que ganara o Diego Arias o David González. ¿Y por qué no Alejandro? Porque estos son la renovación, los jóvenes, los que están llegando. ¿Y por David, qué no? renovación. Claro que Alejandro David tiene la también misma hace parte, experiencia pero- Alejandro. David Sí, lo González mismo que lleva Alejandro. más tiempo Alejandro No, Restrepo. la misma experiencia. No. Claro que sí, tiene la misma No, David experiencia. González tiene 3 años. Mire, Alejandro- ¿quiénes Alejandro eran creo los que técnicos, asumió- muchachos? No, ¿Quiénes sí. eran los técnicos del Medellín y Pereira cuando jugaron la final? Claro, pero no es la misma experiencia. Ese año disputaron la final. Pero ya Alejandro Restrepo había ganado una copa con Con Atlético. Y era, Nacional. Espéreme, fue Eso no asistente mucho técnico más en el tiempo, pero sí 2021. un par de años. Luisa, ¿quién 2021. tiene ¿Y tiene por más qué no tiempo, sería Luisa? bueno Sebastián Oliveros? Tiempo no por de ejemplo? experiencia. La final, cuando se dio esa final, era el debut de David González como director técnico. eso, Ya Alejandro tenía una experiencia con Nacional. Pero y una ha sido experiencia DT. corta. Sí, pero ya le llevaba por ahí un año, 6 meses de ventaja. No, Esa es- mamá, esa experiencia- no lo lleva Luisa, más que tiempo. usted ya No, viene creo el que un poquito datico. No, trabajaba en las revíselo. inferiores, hombre. par de años. ¿Cierto, Trabajaba en las Pacho, que más inferiores, hombre. tiempo? Para mí un poquito más. Sí. Claro. Pero eso significa que un técnico sea más o menos. No, En no, los no, no. años Yo digo, lleve es que dirigiendo. nosotros, por ejemplo, estamos colgados en nuestros entrenadores. Alejandro Restrepo llegó a Nacional en el 2021. Y ahí en ese año al final. Y en 2022 llegó David- fue la final con Pereira. Correcto. Y Alejo dirigía al Pereira. ¿En qué año ganó la Sí, Copa pero- Alejandro pero Restrepo en el con 21, Nacional? es que ya En llegó el el Pereira 21 con la experiencia de ya un fue título. director técnico encargado, sí. Ya, Claro. ya En había junio tenido del título. 2021. Nacional es verdad lo que dice Steven. Es que En mire, Nacional era técnico encargado. es que, Totalmente, Diego, no- pero Diego, no se César, nos olvide una sí, cosa. señor. El candidato para reemplazar a Gamero en Millonarios era Alejandro Restrepo. Y no llegó porque se le adelantó Independiente Medellín. No, es que Alejandro Restrepo es un gran entrenador, eso no tiene discusión. Lo que pasa es que los muy buenos entrenadores como Alejandro Restrepo también tienen obligación de ganar. Pero Por- llevan 4 años dirigiendo. No, pues César, Tienen obligación, usted hablaba pues, de llevan la 4 años nómina, Pacho. dirigiendo. La nómina del Medellín para usted es, ¿en qué puesto la pone? La del Medellín, para mí, después de la de Nacional, es la segunda mejor nómina del país. Más Para que mí también. Junior. Más que yo. Para mí más que Junior. Nacional Junior Para mí Medellín. más que Junior. Para mí también es más que Junior en nómina. En En nómina. nómina. En nómina. Y más que No, pero Santa Fe. venga, tiene, No, que tiene Santa algo Fe esa sí. nómina, ¿no? Compañeros, tiene algo esa nómina y es que hoy en día es de pronto fácil decirlo, pero muchos de sus jugadores fueron descartados, algunos varios del Junior, entre otras Claro, cosas. Y yo- el pero ¿de señor cuántos Restrepo estamos los potenció hablando a sus de- muchachos. Pero eso No, ha lo que pasa ocurrido, es que, Steven, eso ha ojo, ocurrido en todos los no, equipos del mundo. no, no, Jugadores- pero Esteban. Jugadores que son descartados de un equipo y triunfan en otro. Pero a Willington, Esteban. por ejemplo, la primera vez en América no lo vieron. Pero Y tuvo Nacional que está ir lleno a de triunfar en figuras. Millonarios. Pero Nacional Esteban, está el lleno de análisis- figuras que no el han análisis- reciclado de otros equipos casi.
Diego, el análisis de la nómina no hay que hacerlo hoy. Es que uno de los méritos de Alejandro Restrepo es que potenció una nómina a niveles importantes. Como lo hizo en Pereira. Pero al comienzo de la liga, para mí era mucho más nómina la del Junior que la del Medellín. No, a ver, yo les pregunto. Por ejemplo, Baldomero Perlaza, desde que yo lo vi, era buen jugador. Que tuvo malas temporadas. Tuvo una caída muy fuerte cuando la temporada del primer semestre con el Medellín fue fatal. Pero este año no. Harlan Barrera. Harlan es un jugadorazo. Sin duda. ¿Sí? Pero muy sujeto a sus brotes de indisciplina. Pero ya esa es otra. Y sacado del Deportivo Cali. Pero, compañeros, les digo, Medellín en este momento, no hablemos del nivel en el que están en este momento, pero tiene jugadores del nivel de Teófilo, de Jimmy Chará, Fabián Ángel tal vez. De Didier Moreno. De Didier Moreno. O sea, yo sé, Medellín, yo siento que ha sido más mérito también de Alejandro Restrepo potencializar a jugadores que muchas veces no se conocían. A los dos Chaverras era poco lo que se hablaba de ellos. Luis, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. No, Chaverra era muy conocido. O sea, Chaverra salió de Independiente de Santa Fe porque no rindió. ¿Cómo va a decir eso? No, pero no tenía los niveles. No. Fue por el contrato. No. Está bien, el contrato, está bien, tiene razón. Pero es que, pero Luisa, el nivel perdóname. de Chaverra de hoy en el Medellín no era el mismo del Santa Fe. Exactamente. Luisa, perdóname, pero es que los buenos Francisco técnicos... Chaverras pudo ser el mismo gran nivel en Santa Fe que con el Medellín, ¿o no, pero estamos Pacho hablando Delgado? Pero de Leicester, lo último de Chaverra, yo vi que estaba en un muy buen nivel. No, de Francisco. Sí, pero ahora está suplente, claro. ¿no? Yo estoy hablando de Ahora está Leicester. suplente. El nivel Ahora de le digo Leicester algo. ahora es suplente. Luisa, suplente, el objetivo no, de no, los no. grandes técnicos en cualquier lugar del mundo es potenciar los jugadores. O sea, eso no es un descubrimiento de Alejandro. Sí, los maestros claro, de él se pero- me enseñaron. pero Los ojo, maestros ¿Cuál me es lo el enseñaron. gran descubrimiento de acuerdo, de los pero, técnicos? Pero no, lo está diciendo una verdad Esteban, pero ojo, que Nacional, por ejemplo, Morelos lo trajo, pero no había sido ningún descartado del fútbol colombiano. A Marino lo trajo, no había sido descartado ningún equipo del fútbol colombiano. Y puedo seguir con David Ospina. Pero no y les puedo iba seguir bien, con y Steven. puedo seguir con Tecillo. Y puedo seguir con Campuzano. Un montón de jugadores que los trajo de afuera. Un montón Figuras, de jugadores pero no, que sí. cualquier equipo del fútbol ¿Quién- colombiano se babearía por tenerlos. ¿Quién de ellos tenía buen nivel afuera? No, pero ya Tecillo sabíamos que tuvo era muy buena ya campaña sabíamos en que eran México, jugadores de pero ya mucho no la talento. última Jorman temporada, tenía no. buen nivel. No, pero Diego, casi No, todo. Jorman no jugaba a César. Tecillo, Era suplente. Tecillo fue titular Muy siempre buen- en muy México. buen pero nivel. no el último A Ospina año. lo afectó Pero, la lesión. pero perdóneme, los trajeron de ligas Pero- superiores a la colombiana, donde no tienen necesidad de tener el nivel que puedan tener en México. ¿La mexicana es inferior a la colombiana? No creo eso. A Marino Yo lo creo trajeron que de la la MLS. mexicana es No, superior a Pero la Marino ojo que, jugaba, era Mar- importante, no era importante. No, Marino fue a la Argentina, fue a Estados Unidos, Estados fue Unidos. a Brasil. Y a Brasil. Anduvo por un lado y por el otro y no pudo cuajar. El muchacho tiene un gran recorrido. Esteban, partan de una base. Si estuvieran en buen nivel, no se hubieran regresado a Colombia. No, y por menos a la edad de favor. ellos. Pero eran jugadores que cualquier equipo del fútbol Pero colombiano seguían se marcando abriría diferencia. Estoy de acuerdo para, con para Steven. recibirlos. No, claro, Por pero favor. si Eran Alfredo fichajazos. Morelos... Yo le escuché a usted, señor Rueda, Sí, señor. al señor Lalo, bueno, al señor Esteban, no sé, de pronto también, me lo dirá él, pero a todos diciendo, qué fichaje los de Nacional, qué fichaje Tecillo, qué fichaje Campuzano. Ahora van a decir que no. Para el medio. Claro, Para el Steven, medio. pero eso es diferente a decir que estaban triunfando eso, afuera. pero para el medio. Campuzano estaba Eh, bajito en Boca, pero había sido figura de Boca. Pero hacía Por dos eso. Jugador dos que años se por- regrese, Diego, Pero- del pero exterior, con menos de 30 años fracasó. Pero comparen eso, por ejemplo, con Leider Berrío. Comparen eso con un desconocido Fridiseski. Comparen eso con es que Brian León. el chino León. Sandoval. Brian León. A eso es a lo que Harlan me Barrera. refiero. Mena, es que Mena. en mi caso la discusión A no Diego está, Moreno. no está pero, en pero la decir discusión era quién tenía mejor nómina, si Junior o Medellín. Sí, Hoy no el era análisis Nacional. es distinto. Entonces ustedes a se cuando metieron comenzó con el Nacional. campeonato. Y yo la No, mejor Nacional nómina sí es la de tiene- Nacional. Sí, ahí sí no hay discusión. No, Diego, no, eso no. es- La de Nacional es la mejor nómina. Estábamos era discutiendo entre Junior y Medellín. No sé por qué metieron a Nacional. Pacho. Porque una persona de acá empezó a hablar de Arteta. Ya, pues César. No, Bueno, yo de Arteta no he antes de hablado Pacho nunca. y de seguir don César, Sino que vamos- yo siento que hay una diferencia A ver, entre Luis. nómina y equipo. O sea, el equipo Sí, que ha eso es conformado ahora Alejandro Restrepo es mucho mejor que el de Alfredo Arias, por las variantes tácticas, por el nivel de los jugadores, los números hablan por sí solos, todos los goles que tiene a favor.
todo lo que ya sabemos del Deportivo Independiente Medellín, por equipo es mejor hoy el Medellín, pero por nómina, en un inicio sin jugar y me presentan el equipo de Junior y me presentan el equipo de Medellín en la primer fecha del campeonato, yo diría que tiene mejor equipo, mejor nómina Junior. Totalmente de acuerdo con Luisa. Oiga, Pacho, ¿su equipo tenía mejor nómina que el Tolima? Cuando ustedes lo eliminaron en la Copa. No No duerma, Pachito. Por eso, lejos la diferencia de nómina y lo eliminó. Total, es que... Con el Real Cundinamarca. Con el Real Cundinamarca. Sí, no, pues cuando vimos la nómina del Tolima, nosotros dijimos, no, impresionante la nómina. Nombre por nombre eran muy buenos jugadores, pero ahí nosotros, formamos equipo. Y nosotros... Lo que hizo Oliveros. Claro, sí, fuimos claros. Y lo que está haciendo Alejandro. Exacto. Y lo que estaba diciendo Luisa. Equipo. Formamos un muy buen equipo y la mentalidad que le pusimos a esos partidos. De todas maneras, si a mí me ponen la nómina sin empezar el campeonato de Medellín y Junior, me quedo con la del Medellín. Pero ya seguimos después de la pausa.